el invitado que tenemos el día de hoy, pero es alguien increíble, ¿ok? Yo creo que todavía podemos promover demasiado, ¿ok? Podemos promover muchísimo más. Hay muchísimas personas que aún necesitan escuchar esta entrevista, que su negocio aún no está creciendo como quisieran, que su negocio no está avanzando ciclo tras ciclo como quisieran, o que quizás no han tenido un inicio explosivo, no tan grandes resultados en los primeros meses, o quizás llevan mucho tiempo y no han podido escalar su negocio, que necesitan estar conectados a esta reunión. No se trata solamente de que estés vos conectado, no se trata solamente de que estés acá, que estés conectado. A ver, si sos Gen 350, yo lo que haría en tu caso, si me quiero ir a un próximo nivel, es que cada una de las personas de mi equipo estén conectadas a esta reunión. Porque yo les voy a ser muy sincero, chicos. Les voy a ser muy sincero. Les voy a decir la realidad, lo que va a pasar después de esta llamada. Y usted, ¿ok? Tiene dos opciones: o anticiparse o arrepentirse. Todas las personas que estén en esta llamada van a escuchar una historia de éxito, ¿ok? Que es de una persona que se van a dar cuenta que no tenía nada diferente a lo que tienen ustedes o a las personas de su equipo, ¿ok? Y se van a dar cuenta que tener resultados en este negocio solamente consta de una decisión, solamente consta de una decisión. Él les va a estar compartiendo su historia, pero se van a dar cuenta, y estoy completamente seguro que muchos van a tomar la decisión de que los próximos 3 meses, de los próximos 6 meses sean diferentes y van a escalar su negocio a más de $3.000 mensuales. ¿A alguno de ustedes les gustaría tener a alguien en su equipo que escale su negocio a más de 3.000 al mes? Yo creo que a la mayoría. ¿A alguno de ustedes les gustaría escalar su negocio a más de 3.000 al mes en los próximos 6 meses o en menos de 6 meses? Yo creo que a la mayoría. Entonces, chicos, si tenés tu persona, esa persona que vos crees que la va a romper, que la va a hacer en grande, ok, envíale el link para que se conecte. Envíale el link para que se conecte. Es más, envíenle este link, ok, a 5 personas, ya sea crossline, ya sea upline, ya sea downline, y mándenle este link diciéndole: conectate porque sé que te va a servir. A una persona que aprecias. Porque si realmente aprecias a esa persona, el mejor regalo que le puedes dar es que se esté conectando a estos espacios, ¿ok? Chicos, ya para iniciar justamente, ¿ok? No sé si ya ahí está en sala. A ver. Sí, a ver, chicos, el invitado que tenemos el día de hoy, la persona que tenemos el día de hoy, ya él les va a contar su historia y demás, él les va a contar un poco de él, ¿ok? Pero yo lo quiero presentar, yo quiero que lo conozcan también en cierta parte. Chicos, él justamente tenía 17, hoy día acaba de cumplir justamente 18. Entonces, denme un segundito. Esperen, esperen, esperen. Tenía 17, justamente, chicos, el día de hoy está de cumpleaños, así que cuando aparezca, ok, todos lo felicitan ahí, ok, hoy tiene 18 ya oficial, chicos. Él les va a contar ahí un poco, pero bueno, lleva menos de 8 meses en este negocio, ok. Cuando él inició en esto, chicos, no tenía experiencia, no tenía habilidades, no tenía absolutamente nada. Hoy día, chicos, tiene un equipo increíble, Gen 3K, apuntando al Gen 5K, con Gen Mills en su equipo, con Gen 350, pero por cantidad en su equipo, y es un resultado que llega desde el ejemplo, chicos. Si hay algo que lo describe a él, es que da el ejemplo. Es alguien que da el ejemplo porque desde el día uno, ok, en el que él quizás no tenía resultados, daba el ejemplo y tomaba las acciones necesarias para conseguir resultados. Y hoy día ha llegado a construir un equipo increíble, cerrando nuevos Gen Mills en su equipo, cerrando cantidad de Gen 350. Yo creo que él no sabe ni cuántos 350 hay en su equipo, quincena tras quincena, quincena tras quincena. Ok, un equipo increíble en San Cristóbal y bueno, justamente una persona increíble también, una persona increíble, una persona que realmente es de admirar lo que ha conseguido, los resultados que tiene. Entonces, chicos, miren. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo, ¿ok? Ahora ya estamos iniciando, ¿ok? Ya justamente vamos a arrancar, ¿ok? Chequee que todos sus socios estén conectados. Si no están, que le diga: hermano, no te puedes perder a esto. Reenviemos a todos los grupos, reventemos todos los grupos, ¿ok? Y ahora sí, justamente, chicos, vamos a arrancar con la entrevista. La persona que tenemos el día de hoy, chicos, una persona increíble, nuevo Gen 3K, ¿ok? Hace poquito. Yo sé que va a ser próximo Gen 10K en muy breve, ya está planificando el Gen 10K. Hey, brother, ¿cuándo sale? ¿Cuándo sale? 5 y 10, 5 y 10, me dice. Entonces, chicos, hoy hay demasiado conocimiento para compartir. Quiero que
me ayuden en el chat, ¿ok? Y reventemos este chat y que me ayuden reventando el chat con muchos números 10K, 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 porque ese es el rango que se le viene en los próximos 90 días y yo estoy completamente seguro para recibirlo ahí al grandísimo Juan Pablo, Juan Sanguino, mi hermano, no sé ahí si ya estás por ahí, si puedes activar tu micro, si puedes activar tu cámara, creo que ahora sí. Sí, sí, hermano, se me escucha, se me escucha. Se te escucha, se te escucha. Ahí estamos, hermano. ¿Cómo estás, hermano? Ahora sí, increíble. ¿Qué tal, hermano? De cumpleaños y conectado, capacitando todo el equipo. Sí, sí, hermano, esto ha sido una locura, ¿verdad? Bueno, yo te estaba diciendo, achántame un poco, hermano, que voy llegando a mi casa. De hecho, no estaba ni en mi casa, pero bueno, feliz, hermano, de estar en este sistema, de Lo tenemos de cumpleaños verdad, el por día de estar hoy a aquí. Juan. Ahí está, lo tenemos de cumpleaños hoy en día, Juan. Pónganle, llenémoslo ahí, hermano. Feliz cumpleaños. Todos te apreciamos, sos un gran ejemplo para todos. Hoy realmente vas a demostrarle también y contarle un poco cómo ha sido ese proceso de los chicos. Así que todos te deseamos un feliz cumpleaños. Gracias por dar el ejemplo día tras día también. Demostrar que sí se puede y que realmente estás hecho para grande y que cualquier persona también, ¿ok? Entonces, hermano, vamos a empezar. Yo quiero que le cuentes ahí un poco a los chicos, te presentes un poco porque sé que la mayoría te conocen, pero hay algunos que no. Que les cuentes quién es Juan Pablo, que les cuentes qué edad tenés, hermano, de dónde sos. Contanos un poco de eso, hermano. Ok, pues bueno, Tommy, para todos los que se han conectado aquí, como tú lo vienes diciendo, mi nombre es Juan Pablo. Hoy, justamente 30 de noviembre, estoy cumpliendo 18 años recién cumplidos. Realmente vengo y provengo de Táchira, San Cristóbal, Venezuela, y hace aproximadamente inicié en el negocio. De hecho, el 26 de noviembre como tal cumplí 8 meses estando en el negocio. Saqué el 3K teniendo 7 meses. Ok, increíble, increíble. Qué bueno, hermano, escucha, y yo sé ahí un poco de esa historia, quizás muchas personas piensan o habrán pensado que, bueno, Juan la ha tenido sencilla desde el inicio. Yo quiero que nos cuentes un poco ese inicio que yo lo sé, pero que nos cuentes cómo fue todo el trayecto, de dónde fuiste, a dónde fuiste, cuál fue la razón, cómo arrancaste en el negocio, porque, bueno, vos arrancaste ahí con un evento, vos lo contarás, pero cómo fue ese primer proceso y cómo iniciaste ahí en un inicio? ¿Cómo fue el arranque? Ok, pues mira, hermano, realmente mi familia siempre ha sido muy tradicional. Mi mamá, mi papá siempre han sido de los negocios tradicionales, de trabajar 8 horas, 10 horas, más que todo mi papá. Y yo pues venía de un proceso complicado, hermano, porque imagínate que yo venía junto con mi hermano mayor, yo tengo un hermano mayor, yo soy el tercer hijo, yo tengo dos hermanos mayores, y con el primero, que es el mayor, yo venía de que me zafaran $700. Y yo decía, esto es imposible, un negocio digital no funciona, a mí no me va a funcionar. Es imposible que me den por lo menos $100 de ganancia. No puedo. Ahora, ¿cuál fue la diferencia, hermano? Cuando yo conocí a grandes personas como Sara Leonela, Saraí Gámez, Diego Labrador, en un evento que hace poquito justamente estaba hablando con ellos. De 86 personas que fueron al evento, yo fui la única que inicié. En ese evento, fui la única. Y yo me quedé con mi mejor amigo y yo le decía a mi mejor amigo, yo le decía, ¿en verdad esto funcionará? O sea, ¿en verdad esto dará resultados? O sea, yo estaba dispuesto a invertir. Yo llego y lo primero que le digo a mi mamá, porque mi mamá, mira lo loco, hermano. Yo llego de Caracas, yo fui a hacer unas pruebas porque yo entrenaba fútbol. Yo entrenaba fútbol y allá me pidieron en un equipo en Caracas. Yo hice las pruebas y a lo que regreso, yo estaba un día relajado, hermano, y mi mamá ve un estado de WhatsApp y me dice, hijo, vaya a este evento, vale como $1 la entrada. Y yo dije, bueno, yo voy, no tengo nada que hacer. Al fin y al cabo, pues voy, escucho la información y listo. Y yo fui y ahí conocí a esas tres personas. Cuando yo llego a mi casa, yo le digo a mi mamá, mamá, mira, la información que me conseguí está demasiado loca. Lo único que te puedo decir es que hay que invertir plata. Y de una vez mi mamá me dijo, ¿cuánto es? De una vez mi mamá me dijo, y si es mucho, no vamos a poder. Porque mira, hermano, también contándote un poco, bueno, tú muy bien lo sabes, pero aquí a todas las personas, en San Cristóbal y más que todo en mi parte, nosotros hemos vivido como familia situaciones complicadas y en ese momento no era que yo estaba en una estabilidad económica grandísima, como para yo decirle a mi papá, mándame $500 para yo iniciar un negocio digital. Era muy complicado, o sea, de mi parte,
tan capaz y se me complicaba demasiado. Pero ¿cuál fue el hecho del Juan Pablo hoy en día 3K, el Juan Pablo cuando inició, el siempre ser decidido? Yo creo que eso fue lo que me marcó totalmente la diferencia, hermano. Y yo llego y le digo a mi mamá, y le digo, mamá, mira, a mí me gustó mucho el negocio. Y yo veo que personas en San Cristóbal están ganando dinero, pues yo también lo puedo hacer, ¿sí o no? Y ahí fue donde tomé la decisión. Tomé la decisión, creo que me duré como 4 días en tomar la decisión. Y justamente se me vino una adversidad, o bueno, más que una adversidad, creo que fue como un aprendizaje. Yo tuve que partir de mi casa 2 meses y medio a Caracas, a la capital de aquí de Venezuela. O sea, vos arrancaste en el negocio, arrancaste y, o sea, estuviste con los chicos en Táchira un par de días o arrancaste en Caracas ya. No, yo arranqué, hermano, aquí en San Cristóbal, vi a Sara una sola vez y me fui para Caracas, de una vez. O sea, conocí a Sara y Sara me explicó y me dijo, mire, los puntos funcionan así, así, así. Esto es lo que le puede funcionar a usted y listo. Ok, ok. Bueno, y contanos un poco eso de yo me acuerdo que cuando arrancaste, o sea, mira qué increíble porque, o sea, cuando vos estabas empezando en esto, definitivamente, o sea, vos no tenías ni 200 ni 300 ni $500. O sea, ¿cómo fue ese inicio? Porque inclusive, o sea, vos decís que, o sea, tu familia tampoco te podía apoyar y demás. ¿Cómo fue ese inicio? Y porque yo me acuerdo cuando hicimos la llamada. O sea, vos no lo tenías, pero vos agarrabas y vos decías, hermano, yo no lo tengo, yo no lo tengo, pero yo la hago, yo la hago. ¿Cómo fue eso? Yo lo quiero saber desde tu perspectiva y que la gente lo sepa desde tu perspectiva. Ok, pues mira, hermano, yo creo que más que todo fue tu ayuda, ¿sabes? Creo que las 2 llamadas que yo te hice, yo me acuerdo mucho, una semana, muchacho, mire, yo duré averiguando Mind de hasta bajo las piedras. Busqué foros, yo le mandaba fotos a Tommy, yo le decía, mire, esto es una estafa, esto no me va a servir. Yo le dije a Saraí, después de haber dicho que sí iba a ingresar en el negocio, yo después me eché para atrás y dije, no, ya no ingreso. Necesito otra llamada con Tommy porque me salió un foro diciendo que esto era una estafa y que esto se iba a caer. Y Saraí, no, pero habla con Tommy. Me puse una llamada con Tommy y yo hablé contigo y me cambiaste totalmente la perspectiva. ¿Qué fue lo que yo, en realidad yo me guié, hermano? Fue la situación que yo estaba pasando. La situación, por lo menos aquí, total confianza. Y mi papá es un político, o sea, él siempre le ha gustado el tema de la política. Y él tuvo que partir hace 8 años de mi casa. Yo hace 8 años no lo veo. Yo hace 8 años, por lo menos tengo 8 años compartiendo cumpleaños sin él. Y pues para mí eso es bastante duro. Pero por lo menos cuando él partió, él no partió porque, primero, claro, la situación país de aquí de San Cristóbal, pero él también partió por presión política, porque a él podía pasarle algo. Entonces él partió a Chile y desde ese momento no ha regresado acá. Entonces, y él no ha tenido un trabajo estable, porque hermano, estamos hablando de que mi papá tiene 60 años. O sea, mi papá no es que trabaje 12 horas y gane $1,000 mensuales. Entonces, en ese momento, yo lo que me volví a comunicar con mi hermano mayor y le dije, Miguel, se me presentó una oportunidad, no la quiero dejar desaprovechar. Si no se me da, yo me meteré a estudiar, me pondré a trabajar, pagaré la plata que le debo, los 700 anteriores, estos 300, lo que sea, pero yo necesito hacer algo. Y de verdad me da buena espina. Yo he hablado con Tommy, Tommy me ha explicado todo, la legalidad de la academia, cómo funciona todo, cómo uno puede ganar. Y pues realmente eso fue como la seguridad, también teniendo el apoyo de Sara, de Saraí, de Diego, de personas como que de su propio, que uno no conocía, pero de su propio ambiente, de este mismo país, fue como lo que me impulsó a mí a llegar a entrar al equipo como tal. Y ahí tomaste la decisión. Ahí fue donde vos tomaste la decisión y dijiste, ok, voy a empezar. Y Sí. ahora, ¿cómo fue ese camino, cierto? O sea, ¿te tuviste que ir para Caracas? ¿Cómo fue eso? ¿Por qué te fuiste? ¿Y cómo llevaste? ¿Qué pasó ahí también con el negocio? Ok, pues mira, hermano, sabes que esta historia siempre me ha encantado. Yo creo que uno de los pilares fundamentales, Tommy Gaido, mi mamá y Sara, los pilares fundamentales, porque yo cuando piso Caracas, yo tenía una discordia entre mi tiempo, porque yo tenía que trabajar, yo ya me fui para trabajar porque no tenía plata. Entonces yo me fui a trabajar y yo siempre he sido un tipo de persona, yo he sido un tipo de persona que a mí no me gusta pedirle plata a mis padres, nunca. O sea, siempre he tratado de más bien yo darle a ellos. Y cuando yo llego a Caracas, empiezo a trabajar, yo trabajaba, ahí habían proyectos que no salían y tenía que trabajar hasta las 3 de la mañana. De hecho, yo te escribí, miren muchachos, esto es totalmente real. Yo una vez que estaba muy cerca del 350 y en ese proceso, como lo está diciendo Tommy, yo llegando a Caracas, nosotros teníamos un proyecto y yo le escribo como a las 2 de la mañana a Tommy, hermano, necesito pasar mi primer pago.
iba a pasar mi primer pago y estaba trabajando. Eran las 3 de la mañana, estábamos en una instalación de cámaras de seguridad. Y yo le dije, todo mi hermano, no sé cómo pasar el pago, ¿qué me dices, qué hago? Y te lo soy sincero, hermano, mira, en ese momento yo no te lo comenté y nunca te lo alcancé a comentar, pero como era mi primera inscripción y yo no sabía cómo se manejaba, tú me dijiste, pásame los USDT, me acuerdo perfectamente. Y yo dije, ¿y si este man, yo le paso los USDT y me llega a robar, ya estando en la academia y se desaparece con la plata? Era mi primera inscripción. Mano, mire, en ese proceso yo creo de mucho aprendizaje fue más que todo la constancia y disciplina que yo tuve. Yo me acuerdo que hubo una quincena que inicié y yo te dije, hermano, tengo que hacer sí o sí 350 porque mi mamá ya me está diciendo que esto es una estafa. Mi mamá me está diciendo que esto es una estafa y ya no puedo seguir así. Y me lancé 100 uno a uno en 15 días, hermano. De 40 minutos salía de uno a uno y entraba en otro y me paraba a las 7 de la mañana, me educaba, me veía el primer video, entraba al club de lectura. Bueno, ya el club de lectura lo tuve después, pero me acuerdo que principalmente inicié y veía mi primer video de 7 a 8 y a partir de las 8 me la pasaba pegado cuando no tenía ningún proyecto de cámara de seguridad haciendo todos los uno a uno posibles. Y yo mandaba fotos uno a uno, uno a uno, uno a uno. Hey, hermano, quiero que vayamos un poco más a detalle de eso porque es increíble. Porque, a ver, vos también tuviste, y es muy bueno porque a mucha gente le pasa en el negocio. Vos tuviste una etapa en la que en el negocio, ok, como creo que una semana o 2 semanas, como que inclusive casi tirás la toalla. Porque, o sea, es increíble, es muy bueno porque, o sea, verte ahora, hermano, y pensar que, por ejemplo, vos casi tirás la toalla en las primeras quizás 1 o 2 semanas, y después, bueno, tomaste la decisión. Pero ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue ese momento en el cual vos dijiste, pucha, no sé si sigo, si no sigo y qué cambiado? ¿Cuál fue la decisión que vos dijiste? Ok, no, sí es por acá definitivamente. Pues realmente la decisión, hermano, fue entender de que yo no quería vivir una vida común. Y yo siempre, por lo menos, tomo mucho la frase, el presente del líder es el futuro tuyo. Y yo veía tu presente, hermano, y yo decía, qué crack es Tommy. Tommy hace las cosas muy bien. Yo veía a Juli. Juli estaba viajando, me acuerdo que en ese momento Juli estaba en Ecuador. Y yo decía, estos manes viajan mucho. Y yo estoy en Caracas, metido en un cuarto. Mira, hermano, inicié con las peores condiciones. Cualquiera se puede meter en mi perfil de Instagram y yo creo que eso fue la diferencia. Yo un día le dije a Sara, estaba en Valencia, de paso me fui de Caracas para otro estado de San Cristóbal porque nos tocó otro servicio y tuve que viajar como 4 horas más y estando allá, hermano, hice un video. Literalmente puse el teléfono volteado y gritaba porque no tenía micrófono, nada, y era un Android, era un Honor y lo publiqué así. La peor calidad, yo le dije al editor, mano, súbale el volumen lo que más pueda a mi voz, por favor. Es lo único que le pido para que se escuche. Y ese, mano, yo creo que la vibra que yo estaba lanzando en esos momentos, ese video me llegó a 30.000 vistas con esa calidad pésima. Y me llegaron de ahí como 50, 60, 1 a 1. Hermano, te estoy diciendo que literalmente el teléfono estaba malo, malo. Y yo Ese digo, video todavía está incluso. sí, 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 el video está, el video lo pueden buscar cualquiera. Yo dije que no lo voy a borrar jamás, jamás. Y luego yo vengo y hago otro video igualito. Y yo digo, porque es que yo no me puedo quedar pegado en hacer las mismas cosas. Si la prospección no me está funcionando, yo tengo que hacer una publicidad. Y porque yo te veía haciendo publicidad y a ti te funcionaba. Y tú me decías mucho, hermano, haz una publicidad. Pero yo decía, Dios mío, estas series no tienen iPhone, no tienen micrófono. ¿Yo cómo hago una publicidad si no tengo nada a la mano? Yo creo que lo único complicado para mí fue nunca decirme, no puedo hacerlo. Siempre me buscaba una solución, siempre. Yo nunca decía, no puedo, no puedo. Al contrario, yo siempre decía, sí puedo. Y ponía el teléfono y yo decía, si no se ve bonito, pues así tocará, no importa. En algún momento se verá bonito el video, no importa. Yo no tengo problema. Ok, brutal, brutal, ¿no? Porque mucha gente dice eso, voy a estar listo para empezar, pero, o sea, ¿vos crees que algo que te hizo diferenciarte fue empezar definitivamente sin estar listo? Sí, o sea, hermano, ten en cuenta que yo no tenía ni computadora, yo te lo decía a ti, hermano, yo no tengo computadora ni siquiera. Yo aquí me vine con el Honor, con mi ropa y más nada. O Ujú. sea, mi teléfono, las ganas de trabajar y listo. ¿Cuál fue la etapa, hermano? Yo cuando inicié, yo inicié con muchas expectativas y venía pensando que el dinero se hacía fácil aquí. Y Tommy Gaido, Julio Herrera, Sara Leonela me demostraron que el negocio no es así. Y eso es una de las cosas que yo le quiero decir a los nuevos, porque el negocio no se hace de la noche a la mañana. Fue después de un mes, mes y medio que yo entendí
que yo tenía que educarme, porque yo era, como tú lo dices en los grupos de enfoque, yo era un impostor. Yo simplemente sentía que estaba haciendo las cosas y realmente no estaba haciendo nada. Y me dedicaba, yo te decía a ti, no, hermano, yo estoy haciendo eh, 80 prospecciones, 100 prospecciones y realmente no lo estaba haciendo. O sea, era mentirme a mí mismo y mentirte a ti. Entonces, ahí fue cuando yo caí en cuenta de que uno tiene que ser sincero con uno mismo y dejarse guiar en este proceso. Y Ok. cuando yo claramente arranqué, entendí después de ese mes y medio que yo podía hacer las cosas en grandes si solamente hacía lo que ustedes estaban haciendo. Ujú. Y el Ok, buenazo. De 10. Entonces, así, o sea, eso fue el inicio. Escuchá, y a mí me parece brutal, hermano, y a mí me parece increíble el tema de tu inicio y el tema de cuando vos tomaste la decisión de ser Gen 350. Necesito que le cuentes eso a los chicos y quiero que nos cuentes un poco cómo fue ese proceso, el de cero, de no entender el negocio o tomar la decisión a 350. ¿Y cómo lo hiciste? Porque, a ver, vos decís que celular no tenías computadora, no tenías nada. ¿Cómo fue eso? Hermano, mira, yo empecé con el network marketing. Yo leía mucho que el network marketing era un negocio de usted crear relaciones. Y ahí yo empecé a crear relaciones con las personas. Y verdaderamente entendí que las relaciones eran muy importantes. Y empecé a educarme literalmente, hermano, a fuego. A fuego es a fuego de que yo me levantaba en momentos que me vi todo el canal de Juli, de MLM, de cabeza a pies. O sea, me vi todos los videos, hermano, de arriba abajo y abajo hacia arriba. Me vi el video de Entender es Crecer como 4 veces en el teléfono, en la laptop, para yo decir, ok, el negocio se hace así, es sencillo el 350, que tan, o sea, hermano, mira el choque tan complicado que tienen muchos de aquí y muchos del equipo, no solo hablo de San Cristóbal, es que nosotros decimos, el 350 es fácil, pero del dicho al hecho hay un trecho muy grande. O sea, yo puedo decir una cosa, pero si no lo hago, y esa era mi frustración, porque yo decía, son 400, 400, 400, pero ¿por qué no sale? ¿Por qué no sale si estoy haciendo lo que debo de hacer? ¿Por qué no sale? Y ahí tú me decías, hermano, yo me acuerdo que yo planifiqué el 350, lo planifiqué 2 veces contigo, lo planifiqué 2 veces con Sara, y nada que salía, y yo decía, Dios mío, señor, ese 350 no va a salir, yo definitivamente no estoy para esto. Y ahí tomé la decisión, y yo dije, si esto no es para mí, aquí me voy a dar de cuenta. Y en 15 días me puse, yo dije, tengo que hacer 100 uno a uno. Hermano, yo terminaba los uno a uno a las 2 de la mañana, mi voz quedaba rota. Y al siguiente día volvía y hacía los uno a uno que me tocara. O sea, hice 100 uno a uno en 15 días, hermano. O sea, es un montón, porque en cada Zoom completaba los 40 minutos. No era que lo terminaba en 20, no, los completaba los 40, para explicar bien. Y después los cierres. Y una cosa que siento que mi proceso se volvió muy sólido, y esto tenganlo en cuenta todos, yo nunca, a mí me daba pena pedirle cierre a Tommy, a Sara y a Juli, a cualquier persona me daba pena. Yo era el más penoso de Mine, el más penoso. Yo no podía pedir un cierre y todos los 100 uno a uno los cerré yo. Y lo más loco fue que Tommy me decía, hermano, pero ¿cómo vienes? Yo le decía, hermano, pero ya hice 10 uno a uno hoy. Y me decía, súper bien, ¿y qué te hizo los cierres? Yo mismo, hermano, pero apaláncate. Al siguiente día, hermano, ¿cómo vas? No, hermano, hice 20 uno a uno. Y los cierres, no, lo hice yo mismo, hermano, pero apaláncate, así te dan los resultados. Y no lo hacía, pero igual lo seguía haciendo porque capaz esa terquedad fue la que me llegó a mejorar en un punto que aprendí muy bien, que el negocio tenía que uno ir al verdadero, ir a la cancha, para uno entender que ahí está el inicio de todo, que ahí Brutal. está el inicio. Brutal, brutal, hermano. Escuchá, y yo me acuerdo cómo eran esos uno a uno porque, o sea, me metía en un paro cuando hacíamos reuniones y, Ajá, o sea, el uno a uno, yo no sé cómo era el setup en ese momento, no había mucho setup, pero, o sea, vos, hermano, cabe aclarar para todos los chicos por ahí que no entienden, que piensan que Juan arrancó y se acomodó todo. Juan hacía uno cuando podía con la compu de un primo tuyo, ¿cierto? sí, sí, el primo. No sé, teníamos una presentación súper importante y me decía, bro, no, es que mi bro está usando la compu, y la hacía del celular. Y cuando hacía el Sí, uno, se le veía, o sea, no sé si tenías una repisa o qué, pero se te veía la mitad de la cara de acá para abajo, pero aún así, ok, le dabas con toda, con toda, con toda. hermano, era tanto porque es que el espacio entre la computadora que yo utilizaba o que me prestaban a la cama no quedaba espacio y yo soy muy alto y yo tenía que echar la silla para atrás y ponerme así.
quiera. Y durar los 40 minutos, o sea, tras de que hablaba, durar así, para que más o menos viera. Y Toby me decía, hermano, pero es que, ¿qué pasa? Yo siempre cuando quedaba contigo en Zoom, tú me decías, hermano, pero no se te ve. Hermano, claro, porque si yo me estiraba, la mesa era muy pequeña y no me veía, porque era del tamaño para él y mi primo era súper chiquitico y yo me ponía así. Hola, chicos, ¿cómo están? Y mire, yo siento que también, Tommy, el resultado llegó por el respeto que te tenía. Me acuerdo mucho y el respeto tanto a ti como a Juli, como a Sara, como ustedes hacían el negocio. Porque yo hice los 100 uno a uno, muchachos, y les soy sincero, no se me firmó nadie. Nadie. 100 uno a uno. Termino los 15 días, me quedaron como 15 pagos pendientes y nadie se me firmó. Y yo dije, puede ser porque no hice los cierres apalancados. Y no fue de una vez dije, me voy a rajar. Dije, tengo que conseguir una solución. ¿Qué voy a hacer? Y ahí me siento yo y escribo. Es que no hice los cierres apalancados, capaz y la presentación le faltó esto, capaz y no se me vio la cara bien, capaz y no se me escuchó, capaz el internet. Tommy, muchachos, Tommy me decía, bro, no se te escucha, no se te escucha nada. Es que el internet en Caracas es horrible y yo tenía que conectarme de los datos de mi tío a los datos de mi teléfono, o sea, de los datos de mi tío me lo compartía a mi teléfono y de mi teléfono a la computadora porque el teléfono de mi tío no se podía. Y yo le pagaba una renta a mi tío y no tenía plata y yo no sé ni cómo se la pagaba. Yo se la pagaba del negocio o si a veces le pedía a mi papá y le decía, papá, la renta para mi tío. Porque el internet no servía. Yo me acuerdo súper bien que tú me decías, hermano, no se te escucha. Hermano, en el cierre no se te escucha. Se te escucha entrecortadísimo. Y yo prendía los datos, prendía el internet, prendía las dos cosas a la vez y me llegaba más señal y yo decía, Dios mío, no me llega nada. Me voy a ir. Entonces, de verdad eran momentos muy frustrantes. Recuerdo un día que, mira, esto sí nunca te lo conté y para mí fue personal. Yo estaba viendo el video, me acuerdo mucho de cómo encontrar conejos, de José Bobadilla. Uf, ese video me encanta. Y estaba escuchándolo y empecé a llorar de la nada. Hermano, se me bajaron, y yo no soy de llorar, se me bajaron como cuatro lágrimas y yo decía, el negocio se me tiene que dar, me encanta el negocio. Después de hacer 100 uno a uno, que todo el mundo me había dicho que no tenía teléfono, o sea, el teléfono era un Android, no tenía computadora, me la prestaban cuando quería. De hecho, la última firma, bueno, me estoy adelantando, no lo voy a decir, pero tú sabes, la última firma, cómo la pasamos, pero eso ya lo digo. Pero tenía todo en contra. Mi tío, O sea, estabas presentando con una compu prestada, con datos prestados, en lugar prestado, todo todo, prestado. sí, y de paso mi tío me decía, Juan, pero no haga eso, que mire, que la gente que está en Herbalife no gana plata. Y todo, mi tío, la esposa y mi primo. Y los sobrinos de ellos también me decían lo mismo. Y yo que le decía, el negocio me gusta, voy a hacer plata con esto. Hermano, y estaba ganando cero. Y llegó la parte crucial, donde yo tomo la decisión y digo, presenté 100 uno a uno. Me quedan aproximadamente, creo que un media KM. Y yo digo, es el mes de o lo hago, lo hago. Vuelvo yo, el necio Juan Pablo. Hago 70 uno a uno más en 15 días. Se me empezaron a dar los resultados porque empecé a hacer uno a uno o empecé a hacer general. Tommy me cambió la visualización y me decía, hermano, en vez de hacer tanto uno a uno, haz general. Hice como 3 4 generales. Y siempre metía en un cierre a Tommy, siempre. Y chicos, mire, yo creo que la humildad de Tommy fue la humildad directa de que yo aprendí. Porque Tommy siempre que entraba en un cierre me edificaba como si estuviera ganando, o sea, literalmente $3,000, $5,000 y estaba en cero, mi cuenta estaba en 0,000000. Y me edificaba de una forma brutal. Qué poderoso, hermano. Yo te freno, necesito hacerte varias preguntas acá, porque dijiste varias cosas buenas, demasiadas cosas buenas. Primero que nada, hermano, dijiste que tu círculo te iba en contra. ¿Y cuánta gente hay en este negocio que quizás la gente que lo rodea o la gente con la que vive, que a veces uno no la elige, también le van en contra? ¿Qué consejo le puedes dar a esas personas? Porque vos me decís que las personas con las que estabas viviendo literal, que inclusive te estaban dando un hogar y te estaban ayudando con lo que podían, inclusive te iban en contra del negocio. A ver, ¿qué consejo le das a las personas para las que viven eso mismo, que quizás su familia no lo apoya o las personas cercanas no lo apoyan? Yo, hermano, yo diría que me puse en un modo que de esponja de absorber solamente cosas positivas. Porque yo dije, si yo absorbo las cosas negativas que me dice la gente, me va a llenar de cosas negativas y el negocio, tras de que estoy haciendo esfuerzos extra, porque no tengo los materiales necesarios y me absorbo las cosas malas, el negocio no se me va a dar.
no podía, o sea, literalmente no iba a poder. Y ahí fue donde utilicé una técnica que por lo menos hay, no sé, hay vuelos en el avión que se ponen como unos tapones, creo, Ajá. cosas así. Y para mí, mentalmente, yo, como siempre he entrenado fútbol, yo trato de trabajar mucho en mi mente. Y siempre cuando yo recibía un comentario negativo, era como si yo me pusiera dos tapones. Yo no escuchaba nada. O sea, en mi mente, yo claramente lo estaba escuchando, pero mi mente no lo procesaba. Se me olvidaba los 5 segundos de que me lo habían dicho. Tuve que adaptarme a ese sistema, bro, porque yo tenía un mes completo, 30 días, donde me tiraban puras cosas negativas. Negativísima, bro. El negocio no se te da. Mi tío, hermano, mi tío me decía, me acuerdo tanto un 1-1, me tuve que parar en la ventana de así, o sea, bro, literalmente estaba mirando hacia abajo porque yo no podía hablar después de la 1 de la mañana, porque yo no podía dormir. Y yo tuve que pararme en la ventana agarrando los datos de él, robándoselo y yo así, hermano, si escuchas que es el trading, que es el e-commerce, no, era una, o sea, yo literalmente, un, aquí en confianza en ese proceso, también me pasaron muchas cosas, por lo menos me marcó algo y yo ahí decreté que yo no me podía rajar del network marketing jamás. Y eso es algo muy personal. Y yo siento que eso fue lo que me hizo entender de que en ese momento lo seguía haciendo sin ni siquiera cobrar y yo estaba en una presentación, hermano. Tenía 30 minutos de presentación y mi mamá me llama. Yo estaba en la computadora y mi mamá me llama al teléfono y me dice, bueno, mi mamá no, mi papá. Y me dice, tu abuelo acaba de fallecer. Tu abuelo por parte de mamá. Hermano, estaba en presentación literalmente frente al prospecto. Y yo dije, yo tengo dos opciones. O continúo la presentación o me pongo y quedo en bloqueo. ¿Y sabes qué hice, bro? Seguí la presentación. O sea, corté la llamada, mis sentimientos todos se paralizaron en un momento y yo dije, tengo que seguir la presentación. Tengo que seguir la presentación porque ese prospecto está esperando mi información. Está esperando la información valiosa que yo le quiero brindar. Y ahí me paré yo y sabiendo que mi abuelo había muerto, que mi mamá sufría la tensión, que no podía vivir ese momento porque, y mi tío una vez empezó en plena presentación, hermano, perdón, sobrino, vete, ya, yo te pago el vuelo, paga un bus, yo te llevo, y apago yo el micrófono y le digo, tío, déjeme terminar, por favor, y cierro yo la puerta y la tranco del cuarto, y seguí la presentación. Al fin y al cabo, el socio, o bueno, el prospecto no se terminó firmando, pero yo creo que ahí hubo un cambio de un Juan Pablo de un cero a un 350. Yo en ese momento seguía cobrando cero, pero ese acto cambió todo, hermano, porque después la frustración que sentí de no poder regresar, hermano, yo no pude abrazar a mi mamá en ese momento, yo no estaba cobrando, volvió a caer de nuevo el ánimo, porque perder un familiar, no estar ahí presente para mi mamá, mi papá regañándome, diciéndome, usted todo por, así me lo dijo, bro, todo por un estúpido de negocio que no le está dando ni $1, y yo, o sea, hermano, se lo prometo que fue la tarde más complicada en el negocio, que yo sentí que el negocio en serio hasta ahí llegaba. Y ahí justamente tomé la decisión de hacer los 70 1-1 más en los otros 15 días, después de ese día. Al siguiente día, yo me acuerdo, yo creo que hablé, fue contigo, no me acuerdo con quién hablé, si fue con Sar, que me decían, pero tómate unos días, o sea, tranquilo, ya el negocio tranquilo. Yo te decía, hermano, ¿cómo me voy a tomar unos días si estoy cobrando cero? No pude ni siquiera viajar a ver a mi abuelo porque no tenía plata. No tengo plata y no puedo volver a vivir una situación así. Y ahí fue donde cambió todo. Y empecé a apalancarme contigo en las presentaciones generales. Por lo menos ahorita vi que Juli me preguntaba dónde salían los prospectos. Yo me acuerdo mucho que ustedes utilizaban mucho Instagram y TikTok. A mí particularmente no me gustaba TikTok. Y yo dije, ¿qué puedo hacer para no utilizar TikTok, pero sí utilizar otra red social que no la estaban utilizando nadie? Y ahí se vino la famosísima iniciación de Facebook de Juan Pablo. Yo no sabía cómo prospectar por Facebook. Y yo me tiré a la aventura. O sea, tras de que me tiraba a la aventura de grabar sin un teléfono bueno y un teléfono apto, yo estaba prospectando a mis amigos de Facebook. Me metí a mis amigos de Facebook. Mire, chicos, tal. Y la gente me decía estafador, 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 estafador. Y yo seguía invitando, invitando, invitando. Mientras más estafador me decían, yo más invitaba. Yo decía, bueno, en algún momento alguien me decía que sí. Y llega el momento clave, hermano. De tanto que repetí, de tanto repetir entre Facebook, entre Instagram, entre videos,
entre cualquier cosa que me estaba inventando, literalmente salía a caminar en Caracas y trataba de prospectar la mayor gente. Literal, hermano, llegué a un momento donde yo dije, si no es así por redes sociales, tengo que hacer network marketing real. No tengo teléfono, realmente no tengo teléfono, el teléfono estaba normal. Me voy a la calle y prospecto a la gente, es la última opción que tengo. Y si así no se me da, pues me regreso a San Cristóbal y sigo prospectando a la gente allá. O sea, el negocio para mí era una necesidad, no por dinero, sino era porque yo sabía que era el lugar donde yo me sentía bien conmigo mismo. Era el lugar donde pasé un momento tan complicado, de una pérdida de un abuelo tan cercano, que él me apoyaba, que él me mandaba dinero. Y en ese momento de Caracas él me mandaba dinero. Él me decía, tome, nieto, tal, él me mandaba depósitos en bolívares. Y perderlo en plena presentación. Y yo seguí la presentación es cuando entendí que brutal. Y ahí salieron personas. Y me acuerdo tanto, y esto quiero que muchas personas no lo olviden, el tema de llegar a una desesperación de que yo tenía $300 ahorrados. Y eso sí lo digo con confianza y te lo comenté a ti. Y yo tenía los pagos pendientes, me acuerdo. Y yo decía, Dios, otra vez, estoy a 400 puntos, el rango no me sale, ¿yo qué voy a hacer? Ya me van a quedar solamente 15 días. Y tomo la decisión y yo digo, ¿me sirve o no me sirve? No importa. Saco los $300 en efectivo, le digo a mi tío, deme Binance, o sea, deme USDT, y yo les presté, hermano, a cada uno de esos prospectos le presté 150 y 150. Y yo dije, si no saca el rango así, definitivamente no sé qué tengo que hacer. O sea, le presté a cada uno $150. Y lo más loco es que al día de hoy no me lo pagaron. Pero no importa, no me lo pagaron. Los $300 no me los pagaron. Pero de ahí salieron personas que por lo menos salió un Johnny, que es uno de los gran líderes que tengo hoy en día en mi organización. Los otros cinco, como lo dice Juli, ya uno no se acuerda. Pero en ese momento fue la decisión clave. Y ahí fue donde yo te iba a comentar. El último pago, me acuerdo que tú me llamabas y me decías, hermano, falta este solo, tenemos que pasarlo, deme los datos, hermano, ampliaron el cierre. Yo le decía, pero hermano, yo no entiendo qué es eso del cierre, si ya el cierre cerró. Y yo no entendía nada. Y me decían, no importa, pasa el pago, a ti no importa si lo cerró o no cerró, tú solamente pásalo. Yo le decía, ok, ok. Y me acuerdo, hermano, que tú me decías, ¿tu primo está dormido? Y yo le decía, sí, mi primo, el chiquito, estaba acostado en el cuarto y tuve que prender la computadora con el silencio, el mayor silencio posible para que no escuchara a nadie y yo tratar de pasar el pago así lo más callado posible. Y tú te solamente te echabas a reír y yo decía, Dios mío, Señor. Y fueron las experiencias que a mí me forjaron como un líder, realmente, hermano, de esa situación bastante complicada, pero que nunca me di por vencido. Wow. Wow, wow. ¿Y ahí llegó tu primer rango o no? Sí, ahí llegó el 350. Ahí llegó tu primer rango, hermano. Y a ver, porque cuántas adversidades, cuántos retos, y hay veces que uno siente que no ve la luz, ¿no? Que no avanza, que no salen las cosas y demás. Y a ver, yo creo que qué cantidad de retos te pasaron a vos. Yo creo que, bueno, vos lo has visto, gente en todos los equipos siempre suele tener retos o adversidades, o dicen, y hay gente que se pone en su mente, ¿será que esto no es para mí? ¿Será que esto no es para mí? Hermano, ¿y qué fue lo que a vos personalmente te mantuvo en ese momento? Y qué le puedes decir a esa gente, hermano, que está diciendo, brother, lo único que veo son retros tras retros, inclusive ni siquiera el negocio, como le puede haber pasado como a vos, que ya inclusive, ni siquiera para sacar un 10K, pero para un 350 inclusive, hasta ese tamaño de retos, y inclusive no con el negocio, sino con cosas externas. ¿Qué fue lo que te mantuvo y qué le puedes decir a esa gente que quizás está pasando retos también como los pasaste vos en su momento? Pues hermano, realmente es enfocarme mucho en lo que yo siento que a veces nosotros no le damos mucha importancia, que es el segundo paso del plan de acción. Las razones que yo tenía. Y una de mis razones principales era que mi papá, yo no lo quería seguir trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y trabajando. Que llegara a los 80 años, hermano, y siguiera trabajando. Porque para mí todavía es complicado y yo todavía tengo conversaciones contigo que te digo, bro, no gano lo suficiente. Tengo que ganar más porque mi papá tiene que regresarse desde ese país para estar conmigo. Tiene que regresar conmigo. Y ahí fue donde yo comprendí que el negocio me tenía que dar, porque yo tenía esas razones. Es como si yo había hecho un pacto o un acuerdo con mis propias razones, que mis razones eran lo más importante para yo hoy en día crecer. Y la salud de mi mamá, hermano.
también es súper importante. Porque mi mamá, por lo menos, siempre ha sido una persona con una salud, entre comillas, gracias a Dios, ahorita está súper bien, pero delicada. Y yo decía, yo le tengo que dar lo mejor de la vida. O sea, que ella no se preocupe ni siquiera cómo se va a movilizar. Yo se lo doy todo. Y para mí ellos fueron lo más importante. Y mis hermanos igualmente. O sea, para mí fue mi familia. Mi familia, yo me até, aunque mi familia, hermano, y ahorita después te cuento, otro reto que tuve con mi propia mamá, que era la que me impulsaba. Después tuve un reto siendo 350 en Barinas, en nuestro primer evento fuera. Ahorita te lo cuento. Pero mi familia en ese momento, que era lo que me impulsaba, o también, por lo menos mi papá y mi hermana también de vez en cuando me decían que el negocio era extraño, que eso no me iba a funcionar. Aunque era lo que ellos mismos me decían que yo no podía, yo en mi mente lo programaba como que yo le tengo que dar lo mejor a ellos. Y si no es esto, ¿qué otra cosa tengo que hacer? No puedo hacer más nada. No puedo dedicarme a estudiar 5 años y hacer lo mismo que hacen todas las personas. No me veo haciendo eso. Un Juan Pablo no se ve haciendo eso. Y Ok. ahí fue donde comprendí que mi razón era lo más importante, hermano. Ok, brutal, hermano. O sea, lo que te mantuvo también fue tener en claro qué era lo que buscabas y por qué ibas. Y Sí. de ahí, la realidad, hermano, es que, o sea, nosotros lo vemos como el primer rango, pero la realidad, hermano, es que desde ese punto, o sea, todo fue hacia arriba, ¿cierto? Todo fue de mejor en mejor, a ver, con una adversidad a otra, pero, a ver, lo que vos prácticamente hiciste ahí fue como tomar la decisión de que yo le iba a hacer en grande en esto. Y a ver, lo primero que llegó fue un 350 rápido, pero después ya apareció un 1000, un 3000, y lo que está apareciendo ahora que es increíble, ¿no? O sea, fue más bien de decir yo la hago en grande en esto. Qué brutal, hermano, qué brutal. Y quiero que nos cuentes ahí un poco el pasaje, hermano, ¿ok? Ahí rapidito de cómo fue ese pasaje de Gen 350 a Gen 1000, y ya después la última carrera que fue hace poquito de 1000 a 3000. Ok. Mira, hermano, cuando yo llegué al 350 me pasó algo muy curioso que de 6 personas ingresadas, tú me decías, hermano, ¿cómo con duplicación? ¿Cómo hago como con duplicación? Que eso es importante. Igual sigue metiendo producción personal como venías haciéndolo. Yo cometí una de las cosas que cualquier 350 hace, que es enfocarme en mis socios y no enfocarme en mi producción. A lo que pierdo el rango, yo te digo, hermano, pero ¿por qué lo perdí? Si yo estoy haciendo las cosas bien. Resulta que acontece que de 6 socios se me rajaron 5 socios, hermanos, de un golpe así, ¡paf! Y de esos 5, pues fueron las personas que me quedaron debiendo. Al sol de hoy no ni les presto atención. Y me quedó una sola persona, se llama Johnny. Y yo dije, bueno, por lo menos antes estaba solo, no tenía teléfono, pero hoy estoy acompañado. Entonces ya lo veo mejor. Y ahí empecé ese camino de forjarme como líder, de forjarme también como una mejor persona, de leer. Yo antes no leía, a mí no me gustaba leer. Yo decía, ¿para qué leer un libro si un libro no me da nada? Y ahí empecé a leer. Yo me acuerdo que todos los días yo hacía horas de fuerza con Johnny a la 1 de la tarde, o hacía horas de fuerza a las 6 de la mañana, 7 de la mañana. Le implementé también a él mucha educación y ahí él empezó todo, hermano. Ahora, el proceso del 350 al 1000 fue cuando yo pisé San Cristóbal, nuevamente. Yo ya ahí había recuperado mi 350. Recuerdo que ahí ya habíamos trabajado con Johnny, ya había ingresado personas nuevas al equipo, se me había vuelto a dar el rango, yo ya lo había recuperado. Yo duré un mes y medio sin cobrar, totalmente cierto. Yo duré un mes y medio volviendo a crear mi organización de cero, por decirlo de alguna forma, y ahí llegó a San Cristóbal con esa organización que yo venía trabajando con Johnny más, con más experiencia y empezó yo a trabajar. Y hice como 3 planificaciones con Sara, yo le decía, y contigo también. Me acuerdo tanto que hubo una planificación que la hicimos del 1000 y yo estaba en plena calle caminando hacia la oficina y estábamos con Diego. Y tú me decías, hermano, mira, entonces, ¿cuánto le falta a usted? ¿Cuánto le falta a usted? Y después llegué y hice otra planificación con Sara, mira, y hice como 3 planificaciones y no se me daba. Y no se me daba. Y quedaba siempre a línea y media, una línea, algo así, siempre, 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 siempre. Y en ese proceso vuelve, cuando yo llego a San Cristóbal, volvemos a vivir otro golpe fuerte, porque mi abuelo, pero paterno, fallece, hermano, y no, o sea, con diferencia de 2 meses de la muerte entre cada uno de ellos, yo no me detuve. Y de nuevo, fui al funeral y al contrario, seguí haciendo el negocio. Tengo que hacerlo por él. Él ya está arriba y me está mirando. Para mí él es una motivación. Listo, sigo haciendo el negocio. Y eso también me impulsó más.
Y ahí empecé a entender el negocio. Llegaron personas nuevas como Javier a mi equipo, llegó un Jay Snyder, líderes nuevos con muchísimas ganas de crecer y yo ofreciéndole ese potencial que tenía guardado y que no había podido distribuirlo porque no tenía quién y empezárselo a distribuir a ellos. Ellos entendieron muy bien el negocio, entendieron rápidamente. Salió un Javier 350 en un mes y medio, Johnny súper solidísimo y a punta de producción personal, trabajo, esfuerzo, dedicación, terminó saliendo ese 1000 en cuestión. Yo duré cobrando el 350 sólido, sólido, como mes y medio después de recuperarlo. De ahí salió el 1000 aproximadamente. Ok, hermano, y ahí yo creo que fue el mayor punto de decisión de hacerla en grande, ¿no? Porque vos lo sabrás, ¿no? Cuando sale, o sea, cuando salió tu 1000, fue cuando tu negocio más creció. O sea, el 1000 se te cayó a penitas, pero el 1000 era 1000, ¿cierto? Y ahí era más personas en el equipo, más personas ganando, más personas teniendo resultados. Entonces, bro, ¿qué sentís que fue ahí lo que cambió también en eso que te llevó a que el negocio ya te esté teniendo resultados y a diferencia de quizás antes? La diferencia, hermano, que yo entendí era que yo era muy egoísta en ese momento. Te soy sincero. Porque yo no me daba cuenta, pero yo era muy egoísta porque primero me preocupaba por mí y luego me preocupaba por mi equipo. Cuando muy bien Julio lo dice, trabaja desde abajo tu profundidad para que tú puedas crecer, construye rangos pequeños para tú ser un rango alto. Y ahí me enfoqué en rangos pequeños como Javier, como volver a sólido a Johnny, como volver a crear múltiples 350. Yo digo, si ya creé a dos, puedo crear un tercero. Entonces ya mi nivel de creencia iba aumentando, porque entonces ellos mismos me iban demostrando que creían en mí. Entonces, eso es lo más bonito. Yo siento que el negocio yo no lo veo de parte económica. A toda San Cristóbal, hermano, o a todo el equipo de San Cristóbal, siempre trato de brindarle un apoyo, porque esa es mi esencia. Lo entendí después de sentarme un día y decir qué es lo que a Juan Pablo yo mismo me puedo dar de cuenta que le está faltando. Y me vi al espejo y yo simplemente dije, le está faltando es no entender que yo tengo que ayudar a las personas a que ellos también crezcan. Y ahí fue donde mi negocio empezó como espuma, hermano, como tú dijiste. O sea, era cuestión, hermano, de que llegué al 1000 y al 3K en un mes. Yo te dije, hermano, yo estoy para el 3. Yo no sé cómo, pero simplemente entendí de que yo te podía crear rangos igual que yo. Yo tenía esa capacidad. Y por lo menos, ahorita abriendo así un paréntesis, hace 2 días saqué una nueva 350 en mi equipo. Ujú. No, Y yo te escribí y te dije, hermano, ya saqué una 350 en mi equipo nueva. Y ahorita estamos a punto de sacar nuevos en 1000, nuevos 350. Igual. Porque creo que eso fue lo que me llevó a entender lo que tú nos decías mucho y yo no terminaba de comprender. Que yo decía, ¿cómo yo hago para que las personas crean en mi trabajo, crean en yo como persona? Primero yo como persona y luego, después yo como líder. Y ahí fue cuando yo conecté mucho yo con mi líder y con toda mi organización conecto de una forma increíble. Yo me hago amigo de mis socios, sin claramente que ellos también entiendan la diferencia entre líder y, y socio, pero me hago amigo, me hago muy amigo. Y ellos es donde siento que ellos explotan su máximo potencial, hermano, pero lo explotan de una forma increíble. Tienen la confianza de decirme, hermano, me está pasando esto y esto y esto y esto, por eso no estoy sacando el 350, por eso no estoy sacando el 1000, y ahí yo los ayudo y sacan el 1000 rápido. Y eso fue lo que como que mi nivel de creencia aumentó porque que era también lo que yo buscaba, hermano. Yo crear algo que yo no era, porque yo siempre me he considerado una persona muy humilde, me he considerado una persona de ayudar y yo en ese momento simplemente con el primer rango lo que estaba dejando la humildad de lado, estaba dejando ser enseñable de lado, empecé a no ver videos y cuando volví a recuperar mi esencia, que era la humildad, es cuando yo entendí que el negocio seguía creciendo. Y ahí fue cuando llegué al 1000. brutal, y quizá es también parte de lo difícil que te fue a vos dominar el primer rango para que hoy día te des cuenta que, a ver, todos los errores que cometiste y lo sencillo que es, y ahora hermano, o sea, rangos en tu equipo 350 salen en menos de una semana, o sea, Gen Mills en 30 días, en 45 días, entonces, eh, o sea, totalmente valió la pena ese dominar ese primer rango porque hoy día tu equipo está repleto de rangos, está repleto de personas que se ganan 350 mil y demás. Y ahora sí, hermano, ¿cómo fue esa última carrera, esos últimos
días, ¿ok? De a pasar al 3K, en esa decisión de realmente convertirte en un profesional en esta industria, porque yo sé que inclusive, bueno, cerraste 3K, también cerraste un poco más con rangos y cerraste un poco más de otras partes, con el negocio y demás, o sea, ya es un ingreso interesante, ya es un ingreso importante, ¿cierto? ¿Y cómo fue ese que te convierte en un profesional definitivamente en la industria? ¿Cómo fueron ese último proceso? Hermano, pues el último proceso lo viví yo como un proceso de calma. Un proceso de calma y entender de que si ya lo estaba haciendo real, lo podía terminar de hacer real, pero ahora sí decir, ya estoy ganando, ya tengo unas mejores condiciones, tengo un equipo que me apoya. Ahora es mi momento de yo apoyarlo. Todo, como tú dices, todo ese momento que yo pasé complicado, yo decir, es el momento de yo hacerle el camino a ellos más sencillo. Y empezó un Jet Snyder que, hermano, Jet Snyder pasó de vender rifas, de estar, y así lo digo, de estar 2 meses sin hacer el negocio, a hacerse en 1000 en cuestión de un mes y medio. En cuestión así. Y me dijo, hermano, lo hago. Lo hago porque quiero tu 3K. Hermano, lo hacemos. El 15 él el 15 cerró el 1000. Y yo dije, me acuerdo tanto que cuando el 15 yo pensaba que no extendía el ciclo, yo dije, no lo cerré. Me fui intranquilo y yo dije, conchale, no lo cerré, pero entonces en ese proceso entendí ya cómo hacer 3K, hermano, que es lo que tú me siempre dices. En esos 15 días o en esos 60 días, y yo lo tengo en nuestra destacada, ¿qué fue lo importante? El retroceso. Se me estaba olvidando esa parte. ¿Por qué? Porque cuando yo retrocedí, yo te llamo, lo primero que hice fue llamar a Tommy. Y yo llego y le digo, Tommy, me pegó el retroceso. Me pegó el retroceso a full. No sé qué voy a hacer, pero como sea, voy a hacer 3K. Y yo en esos momentos, hermano, me acuerdo tanto de mi Bacofi que era 800, 200, 0, 0. Y hice la declaración en las notas y la tengo. Hoy, 16 de octubre, a las 12:40 de la noche, tengo que hacerme 3K antes de mi cumpleaños. Sí o sí. Increíble, Y y lo es hice. en tu historia inclusive, o sea que ¿Sí? grabaste, o sea, quiero que le cuentes eso a los chicos, o sea, porque literal, ¿cuánto fue? ¿30 días antes? ¿O no? ¿O 30 días antes? ¿30 días antes fue, y cómo estaba tu puntaje? Mi puntaje estaba 800, 200, 0, 0. Y en ese momento hiciste el video, lo grabaste, tomaste la decisión y ya, los últimos, y ahí esos 30 días pasó todo. Sí, literalmente, hermano, en esos 30 días yo simplemente dije, yo tengo que hacer el negocio lo más en serio posible. Porque si a mí el negocio no se me da, no es porque el negocio no sea bueno, es porque yo no estoy tomando las decisiones para hacerlo real. Listo, sea como sea. ¿Ok? Ahora, Ahí dicen, hermano, que repitas el volumen con el que saliste. ¿cómo hermano? No te escuché ahí. Con el volumen que saliste. O sea, 30 días antes de cerrar el rango. ¿Cómo era tu volumen? Mi volumen era 800, 200, 0, 0. O sea, ni siquiera 350 con suerte. No, no. Hermano, literalmente en ese momento habíamos tenido muchos retos con mi organización. Muchos. Yo soy sincero, yo tenía demasiados retos en ese momento con mi organización. Y simplemente yo lo que dije fue, ¿sabe qué? El volumen es un número. El que es el líder soy yo. El volumen es un número. Para mí, yo soy 3K. Si no lo reflejan los números, no importa. En Qué, algún momento va a reflejar. qué El brutal. volumen es. Y ahí fue cuando yo entendí todo, hermano, porque siento que cuando yo comprendí esa frase, que el volumen era un número, que simplemente era un número que más nada estaba reflejado ahí y que yo podía construir ese número, porque ese número no se iba a construir solo, ese número lo tenía que construir yo. Pero entonces yo primero le daba prioridad a ver ese número. No, ahí fue cuando entendí que el volumen era un número y que el número iba a llegar en los peores números. Si te pudiera compartir pantalla, bueno, es que todos se pueden ir a mi Instagram, hermano, y buscarlo. Ahí está, declaración, 16 de octubre, y yo estaba al lado de Sara. Y le dije a Sara, estoy en los peores números del mundo. No estoy recalificado todavía al 1000. Ya pasó el cierre de este ciclo. Y a partir tengo 30 días completos para buscar un cambio, sí o sí. Y ese cambio lo conseguí, porque entendí eso. O sea, no te importó el número. Mira, tengo el video acá. ¿Querés que lo muestre? Miren esto, chicos. Sí, Miren sí. esto, miren esto.
Y qué brutal, porque, o sea, no fue, hermano, mirá, salí con malos números, no quiero salir en ningún lado. O sea, lo mostraste ante todo y dijiste, no me importa el número y el volumen solamente es un punto y en 30 días. A esto para el 30 de noviembre cambia, bro. Y voy a hacer... Esto cambia. O sea, ahí está. Esto va a cambiar ante el 30. Y ahí salió. Así es, hermano. En ese momento estaban, me acuerdo que estaba Sara, Giselle y Schneider. Y en ese momento, es que no tengo la foto, hermano, si no te mostrara. Yo mostré, en la foto salía en la primer equipo 800 puntos. Y me acuerdo que ese equipo era el equipo de Johnny. En los 200 era el equipo de Schneider. Y yo venía un poco flojo de producción, que normalmente siempre me caracterizo por firmar, pero en ese momento no, no podía. Y ahí fue cuando yo entendí de que entonces el volumen era un número. Y empecé a trabajar esos 30 días a full, hermano. A full, literalmente que yo les comentaba mucho a los chicos de la oficina que yo me acostaba a las 3 de la mañana, no simplemente tan capaz y me decían, pero usted ¿por qué prospecta a las 3 de la mañana? Y entendí de que yo podía, de que yo podía agarrar las personas, de que yo podía agarrar las personas recién levantadas. Y empecé también a utilizar esa estrategia. Entonces yo decía, claro, si yo fuera esa persona, lo primero que hago como persona ociosa de utilizar redes sociales es meterme. ¿Y qué le sale? Notificación. Te ha escrito Juan Sanguino. Ah, entonces le escribo a las 2 de la mañana. Y así lo empecé a utilizar durante 30 días, hermano. Siempre escribía, hacía dos tandas de prospecciones de 150 y 150 con Johnny. Este, y literalmente era siempre trabajando y viendo y educándome a full, educándome a Eh, full. Y ese fue el cambio. Vos decís, hermano, que esos 30 días vos decidiste crear el volumen porque te diste cuenta que eso dependía de vos. Ahora, yo creo que muchos deben estar pensando y muchos se deben estar preguntando, ¿qué fue lo que hiciste? O sea, sí trabajar y demás, pero ¿qué fue lo que hiciste en esos 30 días? Además de, o sea, tomar acción masiva, por supuesto, pero ¿qué fue lo que hiciste y cómo creaste ese volumen y ese volumen de personas cobrando también? Porque no fue solo volumen. Hermano, la base de todo me basé mucho en lo que te comentaba, preocuparme por los míos y tomar mi organización. Yo veía ahora y siempre la veo, mi organización como mi casa. Si afuera de la casa pueden haber problemas, pero mi casa tiene que estar bien y yo tengo que preocuparme por todos. Mis líderes, sus socios directos, los socios de mis socios, mis profundidades, todo. Y ahí fue donde, hermano, me interesé demasiado por la vida y desde antes lo hacía, pero en ese momento no me preocupaba de cuánto volumen me estaba lanzando un Jet Schneider porque la línea de Jet Schneider estaba en cero, sino me preocupaba en cómo estaba la vida de Jet Schneider. Hermano, ¿cómo está tu vida? Cuéntame. ¿Vamos a salir a comer? No pasa nada, tus volúmenes. Hermano, pero no te estoy votando ni siquiera para mí. Hermano, no te preocupes, la vida es una, hay que disfrutarla. Vamos a hablar. Y siento que esa confianza, hermano, fue la que me llevó. Y yo soy del tipo, bueno, en la oficina soy así, yo soy muy relajado. Y yo tomaba esa misma relajación, pero a la vez yo les imponía presión. Yo les decía, hermano, Schneider, tú puedes ser Gemil, mira, podemos cambiar esos problemas que tienes por eso. Entonces siempre le buscaba solución. Hablaba con un Johnny y le decía, mira, Johnny, quiero mostrarte cómo se hace un 350. Porque Johnny en ese momento me decía, hermano, no he podido sacar un 350. Y yo que le digo, Johnny, no pasa nada, yo empiezo a trabajar con un directo tuyo. En 22 días lo hice 350. Y le dice, mira, hermano, como si yo mismo trabajando con él es Eduardo Silva. En 22 días lo hice 350. Y me dijo, oh, hermano. Entonces empecé a aumentar el nivel de creencia. Agarro a un Javier y le digo, hermano, mira, puse a un socio mío directo. En 22 días lo hago rango. Salió Jesús Bautista, no salió el flyer. Pero bueno, nuevo 350 San Cristóbal. En 22 días igual. Y eso fue lo que yo hice. Aumentar mi propia creencia, aumentar la creencia que este negocio funciona. De funciona al máximo sin tener que dejar la esencia de uno, que era lo más importante. Y que yo siempre estaba como queriendo dejar de lado. Y no era así. Porque si yo lo dejaba de lado, perdía todo, hermano. Todo. Todo por lo que un día había luchado. Brutal. Y ahí fue donde comprendí de que ellos tampoco la podían perder, bro. De que ellos también tenían que seguir siendo el mismo Johnny, el mismo Jeneder, el mismo Javier, el mismo Jesús, la misma Stephanie, todos.
iguales y que para mí eran perfectos en mi organización. No importaba el volumen, sino importaba esa persona. Ok, increíble, hermano, porque trabajabas para el rango de tu equipo como inclusive si fuera tuyo, sin importar el volumen y realmente con el foco en ayudar al otro. Qué brutal y qué gran enseñanza, o sea, que nos estás dejando ahora, hermano. Hay muchas personas en el negocio, hermano, que llegan a un supuesto tope, ¿ok? Seguramente vos lo has visto, que está esas personas que son Gen 1000 hace mucho tiempo, esas personas que han calificado a Gen 1000 hace mucho tiempo y en nuestro negocio pasa mucho, o quizás personas que están en 350.000, 350.000, 350.000, pero no logran dar ese salto, hermano. ¿Qué creas que hizo la diferencia en tu caso? ¿O qué consejo le podés dar a esas personas, hermano, que están diciendo, ok, yo quiero ir a un siguiente nivel porque tienen motivos, además de los personales y demás, todo el mundo tiene motivos por crecer, pero quizás no lo hacen, quizás no se les da, quizás no lo logran? Hermano, yo siento que yo lo que les puedo aconsejar a esas personas es que el estancamiento es parte de, pero una cosa es sentirte tú estancado y otra cosa es tú ser conformista. Son dos cosas muy diferentes. Yo en ese momento, cuando estaba en el 350 y 1000, como tú lo dices, 350 y 1000, yo me sentía estancado, pero yo nunca he sido conformista, porque la persona conformista es la persona que no crece al fin y al cabo. Entonces, ¿yo qué hice? Buscar mi propio resultado. Y conseguí de nuevo otra motivación extra. ¿Qué pasa? Aquí en San Cristóbal se vive mucho que todos los días hay una inflación brutal. Y por lo menos con $1000 vives. Pero yo decía, con 3000 se vive. Y hoy en día, hermano, llegué al 3000 y tú muy bien lo dijiste iniciando el Zoom. Te he dicho como, y le he escrito a Iván, le he escrito a mi líder, por favor, vamos a hacer planificación para el 10. Porque yo no me siento, mi organización, no, ahí fue donde aprendí que no importaban los números ni el estancamiento, si en ese momento no me estaba votando 3000 puntos una línea y me estaba votando 2500, sino lo que yo podía hacer en los próximos 15 días. ¿Por qué? Porque aprendí un Tommy Gaido que me decía que cada ciclo es una revancha. Y ahí es donde yo entiendo que el estancamiento es bueno, pero no me conformaba. Y todos los días buscaba una mejor versión de Juan Pablo. Todos los días buscaba una mejor versión de Juan Pablo. Y buscar una mejor versión de cada uno de mis líderes. Y cada uno de ellos, si me están escuchando, lo saben muy bien, que tienen un potencial increíble en el negocio para reventarla y buscar la mejor versión de cada uno de ellos. O sea, que literalmente pueden, ese no es el tope. El tope es el que uno quiera. No hay tope. Y lo bueno es que no hay tope en este negocio. Uno se pone a pensar y no hay tope en este negocio. Siempre lo hemos dicho contigo. Hermano, tiene 17. Yo tengo 20. Estamos iniciando en el negocio. Y te imaginas de aquí a 5 años, gen 1 millón, gen 3 millones, reventando los eventos y es así. Pero entonces, aparte de uno visualizarse, es tener la creencia y la mente positiva de que el estancamiento hace parte del proceso. Igual que como estamos hablando contigo, hermano, el retroceso es parte del proceso. Recuperar un rango es parte del proceso. Mantenerlo es parte del proceso. Todo es parte del proceso. Pero sentirte conformista, eso ya viene de ti, bro. Eso ya viene totalmente de tu creencia. Me siento conforme yo realmente cobrando $1000 cuando hay personas que por lo menos un Diego Labrador que salió y él sacó el 3K y yo dije, yo ya no estaba conforme, pero esto me hizo poner peor, porque si él lo logró, yo lo puedo. Y ¡pam! Voy y lo saco. Porque yo digo, un Diego Labrador que es como mi hermano, que siempre trabajamos como uña y mugre, siempre, 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 unidos, unidos, unidos. Y que yo vi que él lo logró y él me decía, él era así. Yo le decía, bro, ¿lo cierras? Sí, hermano, tranquilo. Yo le decía, bro, ¿pero a cuánto está? Hermano, tranquilo, eso se cierra. Hermano, tranqui. Y lo cerró. Y yo dije, no me siento conforme con mis resultados, entonces yo tengo que ir por mis propios, mis resultados también. ¿Por qué? Porque yo tengo que buscar mi propio crecimiento. Y comprendí eso perfectamente, hermano. Esa palabra creo que fue la que más me marcó. No ser conformista con nada. No ser conformista si estoy haciendo 50 presentaciones diarias o siempre prospecciones, si estoy haciendo 10 seguimientos, si estoy haciendo una firma, si es ponerse metas hasta más exigentes, Ujú. más exigentes. Ey, Ahora, lo bueno, ¿qué? con esto termino. Ya.
lo único que yo busqué era también eso. Aparte de no ser conformista, buscar exigencias más altas. Por lo menos ahorita una de mis exigencias es sacar por lo menos 3,350 nuevos por ciclo. Sacar 2,000 o 1,000 por ciclo. Y eso incluye un trabajo arduo. Pero entonces ya es mi meta. Y así. Brutal. Hey, hermano, y qué pasa por una mente, ok? ¿O qué pasa por esa mente de Juan Pablo? Porque sos un chico de, bueno, ahora hoy oficialmente 18 años, que recién tenés, a ver, muchísimo por recorrer, sos joven, la realidad es que mucha gente en tu situación se conformaría, mucha gente en tu situación se quedaría tranquilo. ¿Qué es lo que pasa en tu mente o qué es lo que realmente te mantiene en ese estado de decir no me conformo, ¿no? Porque el mayor problema en este negocio es el conformismo, ¿cierto? Que uno se conforma con un determinado resultado. Entonces, ¿qué es lo que pasa por tu mente, hermano, a la hora de decir y no me conformo con nada, ni aunque pudiera, ¿no? Porque tranquilamente, a ver, la realidad pudieras conformarte y más en lo que estás ganando, la edad que estás teniendo, la situación en el país que vivís. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese caso? Pues lo más importante, hermano, yo creo que a mí principalmente es ver el presente de mis líderes. Tú me decías mucho, hermano, mira cómo es Punta Cana. Mm. Tú me mandabas capacitaciones de Punta Cana. Estando allá, yo veía por lo menos el presente de Juli en Bahamas. Y yo decía, ok, es Bahamas, es Punta Cana, yo tengo que estar allá. Entonces yo sentía una pequeña incertidumbre de cómo se sentía ese momento. Y yo siento que es eso, es de que uno tiene que dar el máximo potencial de uno, porque primero Dios no se queda con el trabajo de nadie, es lo principal. Dios nunca se queda con el trabajo de nadie. Y como Dios no se queda con el trabajo de nadie, también es de entender de que si tú ves a tus líderes teniendo resultados, y como lo decía Juli, que la promesa de la empresa realmente es verdadera, entonces tú puedes también conseguir estos mismos resultados. Que yo antes, contigo, hermano, hablaba de por qué no firmaba un socio y hoy en día te pregunto, hermano, para entrar a Punta Cana necesito visa o pasaporte. Que la diferencia en 7 meses, hermano, es porque lo mismo que me cambió la mentalidad. Lo mismo que yo no era simplemente de decir y conformarme con paso 2 pagos este ciclo o paso 5 pagos este ciclo, sino siempre tú sabes cómo he sido yo. Y entonces, en ese caso, es cuando yo te digo, aquí en Venezuela nosotros siempre iniciamos con una mentalidad de decir, este negocio me tiene que hacer libre financieramente. Y ahí es cuando yo digo, si yo, como tú y yo lo hablamos, si yo me quiero comprar un Porsche con $1,000, ¿soy libre financieramente? No, no eres libre financieramente. Si tú quieres vivir en una casa de $10,000, con $1,000 eres libre financieramente, no lo eres. Si tú quieres viajar por todo el mundo, como hoy en día lo hace nuestro referente más grande, Juli, ¿eres libre financieramente con $1,000? No lo eres. Entonces ahí es cuando tú te estás incumpliendo lo propio que tú dices. Porque tú dices, yo quiero ser libre financieramente y estás ganando 1,000. No tiene sentido ninguno. Un solo vuelo te cuesta fácil $800. No sé cuánto costará un vuelo de aquí a Venezuela a Punta Cana. $800. Dejaste el 80% del cheque. Entonces, es así, hermano. Que si yo iba por mi libertad financiera, no me podía quedar en 1,000, no me puedo quedar en 3,000. Tengo que ir por más. Brutal, loco. Brutal, y ahora dijiste algo clave y creo que todo el mundo debe tener y quiere preguntarte algo, así que vamos a hacer un espacio de preguntas y respuestas también. Dijiste algo clave para mí ahora, hermano, porque hay una versión de Juan Pablo que se preguntaba a sí mismo por qué no podía pasar un pago. Y hay otra versión de Juan Pablo que se pregunta si a Punta Cana se entra con visa o con pasaporte o lo que sea. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos versiones? ¿Qué La, cambió? la diferencia, hermano, es que yo siento que son el mismo Juan Pablo que ha llevado un proceso. Es el mismo Juan Pablo que siempre, nunca se ha cansado de insistir. Nunca se ha cansado de insistir. Y siempre me he mantenido en el mismo línea. Cuando inicié, hermano, me educaba. Hoy en día 3K me sigo educando. Lo que pasa es que a las personas no les gusta el proceso. Y es una realidad que se vive en todo network marketing. A las personas se afanan por el resultado.
o se estresan por el proceso que es muy, muy, muy largo. Entonces, yo me estresaba en ese momento por una firma que hacía contigo, buscar una solución en base a educación, en base a lo que tú hacías, y ese proceso y ese aprendizaje y escuchar, hermano, y ser muy enseñable desde el inicio. Es cuando yo dediqué todo ese tiempo a aprender y a escuchar, porque una cosa es escuchar y otra cosa es entender. Y esa fue la diferencia. De hoy en día, uno de mis problemas era decirte, hermano, con qué entro a Punta Cana. Y me siento muy feliz. Y sé que no, sé que todos los que están aquí, todos estamos para un 10K. Todos, porque todos tenemos las mismas cualidades, capaz y tenemos unos más limitantes que otros, pero que igual todos se van como tú dices, al mi Instagram, ven el primer video de Juan Pablo. Y que sí, entonces ahí es cuando yo digo, no hubo un limitante, no hubo un límite para mí. Porque si grabé con un Honor, no voy a grabar con un iPhone, por Dios. Tengo que hacerlo. No tiene sentido. Entonces lo sigo haciendo repetidamente, quiera o no quiera, tenga ganas o no tenga ganas. Y eso fue lo que me llevó a crecer, hermano. Increíble. Qué brutal, hermano, qué brutal. Mira, tengo la última pregunta y ahí te van poniendo varias preguntas en el chat ya muy interesantes e increíbles. Y yo quiero saber porque Juan Pablo y la versión de Juan Pablo que ni siquiera lleva ahora en el negocio un año, ya está en 3K, ya está pensando en 10K, ya está haciendo inevitable el 10K y demás. ¿Cómo se ve esa versión de Juan Pablo y cómo te ves vos, Juan, hermano, en los próximos 5 años, en los próximos 6 años, en los próximos años dentro de esta industria? ¿Cómo te ves vos y cómo te proyectas? Hermano, una de las cosas que yo siempre he dicho es nunca cansarme de mejorar por mi familia, por mí, por mis resultados. Entonces tengo que seguir mejorando. Y tú, una cosa que me dices, ¿cómo me voy aquí a 10 años? Por lo menos viajando por el mundo entero, no cansándome de construir. Siempre digo que yo estoy en proceso de construir. Yo podré ser 60K, hermano, y me voy a contentar por un 350. De verdad te lo digo, porque ese es el Juan Pablo. Porque si yo me contento con un 350, me recontento con un 30K que salga en mi organización. Porque en lo pequeño también está en lo grande. Entonces, nunca me cansaré de construir, hermano. Yo me proyecto en 10 años, en 7 años, en todos estos años siendo 100K, claramente, pero con una visión, que es construir. Siempre. Siempre construir desde cero. Como yo se lo digo a muchos muchachos que ahorita por lo menos están, siempre que yo hablaba con una de las personas también muy cercanas, un Anthony. Anthony que tú lo conoces, muchas personas lo conocen, un Santiago también, la oveja, que personas que vienen con un proceso y que yo también hablo con ellos y le digo, muchachos, construyan. Es lo más importante. En esa está la clave. Y nunca me cansaré de construir, hermano. Y si tú me preguntas hoy en día, es una de las cosas que yo hasta mismo yo mismo pregunto. ¿Qué pasaría si por lo menos una línea se me va completa? Y en este momento se me va completa. El Juan Pablo de hace 7 meses diría me rajo, pero el Juan Pablo ahora dice, atraigo a ese Juan Pablo y empiezo a construir. Uf, A ese Juan Pablo inició y construyo otra línea nueva, no pasa nada. No me voy a morir porque se me haya ido una línea, construyo una línea nueva, porque atraigo lo que fui, porque esa es mi esencia, porque ese es mi pasado. Y mi pasado es lo que forjó mi presente. Esas decisiones del pasado forjaron en mi presente. qué increíble, hermano. Póngale, chicos, pongámosle muchos 10, 10, 10, 10, 10 ahí a Juan. Hermano, la verdad que nos acabas de dar una cátedra del negocio, cómo se construye, cómo se hace este negocio y demás. Y vamos a dar tiempo, hermano, vamos a dar un tiempito, igual ya llevamos rato, ¿ok? Pero nunca va a ser suficiente, ¿no? Habría que hacer una entrevista de 10 horas, yo pienso. Pero vamos a dar un tiempito, hermano, para que los chicos se tomen el tiempo ahí de preguntar, de ver dudas, de ver preguntas, de tomarse el tiempo para eso. Yo voy a ir leyéndolas en el chat, yo te las leo y ahí vos las vas respondiendo, ¿ok? Vamos a aprovechar estos espacios que nos da Juan, chicos, para preguntas, dudas, ya sea de proceso, de técnica, de lo que sea. Yo acabo de leer una pregunta muy buena, hermano, que yo creo que muchos se la han preguntado y creo que es un reto que a veces tenemos muchos, ¿ok? Que dice, hermano, pregunta. ¿Cómo organizas tu tiempo entre tu producción personal y la de tu equipo? Logrando ser un ejemplo en producción personal
y sacando tantos rangos? Qué buena pregunta. Brutal esa pregunta, de verdad. Es, yo he aprendido también la frase mucho de delegar. Antes no sabía cómo hacerlo. Siento que la base también está mucho en delegar y yo entender de que si yo tengo responsabilidades en la mañana, supongamos algunos de aquí que sean estudiantes o algunos que trabajen en el horario de la mañana o que salgan de trabajar a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde empieza mi hora, a partir de las 5 empieza mi hora productiva. ¿Cuál es el detalle? ¿Cuánto tiempo estás utilizando tú, como ustedes lo dicen, para juevear y cuánto tiempo tú estás utilizando para trabajar realmente? Porque yo puedo decir, estoy trabajando 3 horas, pero realmente estás trabajando 3 horas. Entonces es cuando yo llego y me pongo, por lo menos yo tengo un modo en el teléfono que es un modo de enfoque. No me llega nada, ni ninguna notificación. Entonces me dedico totalmente a producir personalmente. Seguimientos, invitaciones para eventos, prospecciones, alguna presentación express, algo por el estilo. Luego en la siguiente hora, supongamos eso lo hice de 5 a 6 y estoy trabajando, de 6 a 7 lo que me pongo es llamadas. Johnny, ¿cómo vas con tu equipo? Neider, ¿cómo vas con tu equipo? Javier, ¿cómo vas con tu equipo? Termino las llamadas con ellos. De una me voy abajo. Por lo menos un socio de Neider. Daisy, ¿cómo vas con tu equipo? ¿Cómo vienes con el negocio? Una socia de Javier. Sofía, ¿cómo vas con tu equipo? De Johnny. David, ¿cómo vas con tu equipo? O el mismo Josué, ¿cómo vas con tu equipo? Me preocupo. Entonces yo organizo mi tiempo en base a lo que yo, a las necesidades que mi equipo tiene. Y eso me doy cuenta yo. Brutal, Es brutal, lo, increíble. cuánto tú le dedicas a vaguear, se dice aquí, en Venezuela se dice a vaguear. ¿Cuánto tú de tiempo le dedicas a vaguear y cuánto tu tiempo le dedicas a trabajar? Creo que esta es la base de todo. Porque tú puedes sentir que estás trabajando mucho, pero realmente no estás trabajando mucho porque sencillamente estás vagueando un montón. Y Brutal. ves media hora y así. Qué diferencia, ¿no? ¿Y cómo haces vos, hermano, para, o sea, eliminar esas distracciones, ¿no? O sea, de decir, ok, yo hago algo y lo hago, brother, y no hay nada que me distraiga, y no hay nada que me frene, ¿no? ¿Cómo te organizas en esa parte? Siento que primero, hermano, antes de organizarme, creo un hábito. Tú me enseñaste eso. Yo creo un hábito. Si tú en 40 días lo haces, tu cuerpo lo va a seguir haciendo. Es como cuando tú me dijiste cuando me cerraste. Si tú vas al gimnasio por un determinado tiempo, vas a querer seguir yendo al gimnasio. Si tú empiezas a prospectar desde hoy todos los días a las 3 durante 40 días, durante 30 días, el día 31 si no lo haces, te vas a sentir mal. O vas a decir, ¿por qué no lo hice? Entonces, ahí es donde tú aplicas crear hábitos durante un determinado tiempo. Y eso es lo que yo siempre hago. Y añado hábitos nuevos, porque por lo menos antes yo no tenía un hábito que era dedicarle tiempo de mi organización para abajo. Y ahorita un hábito nuevo que estoy haciendo es todos los días, 1 hora y media, preguntarle a todos mis socios cómo van. Muchachos, ¿cómo van? ¿Quieren hacer una llamada? Cuéntenme cómo van de pagos pendientes, cómo van de producción, todo lo demás. Brutal, brutal, hermano. Mirá que lo que te pusieron acá. Hermano, mejor tip para sacar 350 en tu equipo y rápido. Un 350 más rápido que yo he sacado, hermano, ha sido de 20 o 18 días. Ahorita estoy trabajando con uno que quiero sacarlo en 15. Ya es mi meta. Quiero sacar mi primer rango de 350 en 15 y después en una semana. Creo que lo esencial es crear una relación con tu socio. Tu socio no es un socio, tu socio es tu amigo y tu líder al mismo tiempo. No que se excedan al límite de que no haya el respeto, pero sí entender que mucho ¿Se le fue a él? Ahí está. ya regresé. Tú me Espera, llamabas a mí, hermano. Tú me llamabas y decías, se hermano, te ¿qué fue. Los últimos 10, los Ya, últimos ya 5 regresé. segundos se te fue. A ver, ahí va a volver. Aprovechen para ir dejando las Ya, preguntas hechas. A ver, ahora ya, sí. ya, Te habías ya, quedado ya. en hacerte amigo, que es un amigo, no solo un socio. Ajá. Ahí es cuando yo entendí por lo menos que tú no tenías ninguna obligación conmigo, hermano, porque yo veía ese ejemplo. Tú eras 3K y tú no tenías ninguna obligación conmigo, hermano. Yo era Ivo. Yo en la línea de Sara, en tu línea no votaba ni un punto y tú te preocupabas por mí. Hermano, ¿qué reto estás pasando? Cuéntame qué problemas o qué dificultades tienes.
te puedo ayudar en algo. Y ahí es cuando yo comprendí, cuando tú te preocupas por los tuyos se van a preocupar por tu negocio, por el negocio de ellos. Y cuando se preocupan por el negocio de ellos, el rango sale. Es así, Brutal. porque tiene un enfoque. Y eso es lo principal, que tú le das ese enfoque llevándolos a la parte de tu ayuda, de lo que tú le puedas ayudar. Es lo mejor que hay, hermano. Ok, increíble, hermano, increíble, increíble. Bueno, brutal. A ver, vamos a ver si queda alguna otra pregunta, alguna otra cosa que quieran ver ahí, chicos. Ok, yo voy a aprovechar, hermano, para preguntarte algo que quizás muchos también lo tengan en mente y demás, ok. Y es más bien justamente, bueno, ahora vos ya has llegado a un 3K. Ahora estás buscando un 10, estás creciendo muchísimo, tu equipo está creciendo muchísimo y demás. Entonces, yo lo que quiero ahora a todas las personas que están en esta sala, por supuesto, son personas, hermano, que están queriendo crecer, son personas que están queriendo avanzar, indefinidamente de la situación en la que estén. Quizás sean nuevos, quizás lleven tiempo y demás. Probablemente ya hayan tomado la decisión de hacer el negocio profesional. ¿Qué sería, hermano, lo que en resumidas cuentas, ok, que vos les podrías decir o les recomendarías y decirles qué consejos les darías a todas estas personas para que puedan crecer, para que puedan avanzar ahora después de haber escuchado tu historia, dándose cuenta que es súper posible conseguir cualquier resultado y demás? Hermano, yo siento que el no ponerte trabas tú mismo. Miren, aquí mismo Juan Pablo siempre ha sido mucho el que soluciona. Miren, aquí le voy a mostrar esto. Mire, hermano, ahorita estoy conectado al cargador con datos del teléfono porque estoy donde mi abuela y no hay internet. Fácil. Yo, hermano, te digo, no hagamos el Zoom, dejemos a los chicos ahí, quedó mal, pero un líder siempre busca soluciones. A la adversidad siempre hay que buscar una solución. Y desde que inicié el Zoom, la idea mía era iniciar con la tablet, que se viera mejor, más cómodo. No importa, no me inició una tablet, no tengo internet, no tengo cómo compartirle. Regreso al Juan Pablo de antes, que buscaba soluciones y conecto los datos al teléfono, inicio el Zoom y ya. Volviste a Siempre hacer eso, Juan eso. Pablo, en Caracas, que le compartía Wi-Fi del Wi-Fi, pero ahora para un Zoom de testimonios. Es así mismo, hermano. Y eso es lo principal. No autosabotearse a uno mismo. Ese es el tema. Si uno se autosabotea a uno mismo con problemas que al fin y al cabo son problemas que tienen solución, hermano, tienen solución. Yo siempre se lo digo a mis líderes, para 100.000 problemas, 101.000 soluciones. Para 200.000 problemas, 201.000 soluciones. Es así. Siempre hay una solución. Por lo mismo le digo, aquí mostrándoselo, hermano, estoy conectado al Zoom y se me va a apagar. Y llamé rápido a Johnny y le dije, Johnny, pásame el cargador. Porque si no se me hubiese apagado. Es que yo soy eso. Siempre me he caracterizado por un líder de solucionar. No buscar problemas, sino buscar una solución. Genial, hermano, genial. Bueno, mirá, vamos con las últimas preguntas y ya lo dejamos a Juan, chicos, que está en su cumpleaños, hace 1 hora y media capacitándonos. Hermano, dice, llevo 6 meses y no llevo a 350, siento que me saboteo mucho. ¿Qué me recomiendas para poder hacerlo? Ok, hermano, mira, brutal esa pregunta. La persona que lo preguntó, primero, autocorregirse uno mismo, saber en qué uno está fallando. Porque si tú sabes que te estás autosaboteando, pero no estás haciendo nada para cambiarlo, entonces vas a seguir repitiendo lo mismo. ¿Qué es lo primero que tú tienes que hacer? Sentarte en un cuarto, lo que yo hago personalmente. Yo me siento en un cuarto y digo, ¿qué estoy haciendo mal? Entonces yo coloco en una hoja que hago mal o en notas del teléfono. Y luego al lado, ¿qué puedo o cuál es la contraparte de esto? Si esto está mal, ¿cuál es la contraparte de o sea, que es lo bueno? ¿O qué tengo que hacer bueno para que esto malo no exista? Listo, conseguí las soluciones. Si en 6 meses, hermano, no has conseguido un 350, tenlo por seguro que ese rango te dura poco. Carlos Aguilar lo dice. El rango que más te cuesta es el rango que menos te dura, porque saltas al siguiente. Pero ahí es cuando tú mismo tienes que decir, me busco soluciones a mí mismo en base a los problemas que estoy teniendo. Pero tú mismo tienes que detectar esos problemas, más nadie, tú mismo. Y ahí es cuando sí o sí el rango termina dándote. Increíble, chicos. Bueno, ya ahí pongámosle ya para ir cerrando la sala.
muchos 10K, Juan, que literalmente, hermano, hoy día, tu cumpleaños, casi 2 horas de capacitación. Estoy seguro que estás en lo de tu abuela, o sea, toda tu familia está esperándote para, como le dicen Sí. ustedes, picar la torta, cortar la torta y demás. Entonces, chicos, estando en compromisos, que no le funcione la tablet, esto y lo otro, hoy día conectándose a darnos tremenda cátedra de cómo hacer este negocio, tremenda cátedra de cómo hacerla en grande. Chicos, les recomiendo a todos, ok, vayan a seguir a Juan, literal, increíble el testimonio de él, las historias que él tiene y yo creo, y obviamente vos lo puedes decir, pero yo creo, hermano, que si alguien en tu situación pudo, Todos pueden. exactamente, cualquier persona puede, porque han escuchado ese testimonio de cómo, o sea, hasta cómo presentaba así 8-1-1 por día. Yo creo que no hay nadie más que se pueda poner a excusa. Así que gracias, hermano, ahí por tu tiempo. La verdad es súper meritorio ya para que puedas ir a disfrutar ahí con tu familia y demás. Que sepas que sos inspiración para todos nosotros, la verdad, y que realmente estos son los primeros pasos de todo lo que vamos a hacer, como siempre decimos. Así que gracias por tu tiempo, hermano, y directo a seguir creciendo, a seguir rompiéndola. Dale, hermano, muchas gracias por este espacio y yo, para terminar, siempre le digo a las personas que están aquí conectados, no hay sueño tan grande para el esfuerzo que uno siempre ponga cada día. Si el sueño de usted ahorita es un salto a un 1000, ¿qué esfuerzo estás poniendo todos los días para ese 1000? Si tu sueño ahorita es un 3K, ¿qué esfuerzo estás poniendo todos los días para ese 3K? Y ahí es cuando llega. Eso sería lo principal y gracias a ti, a Iván, a Julia, a Leo por apoyarme, porque también es ver que contamos con grandes líderes, muchachos, que yo estaba escribiéndole a Juli en Bahamas para que me apoyara porque le decía, hermano, mira, tengo estos puntos, estoy a punto de cerrar el 3 todo mi hermano, por favor, me puede ayudar, Iván, y que ellos me apoyaron. Y tenemos que agradecer eso, que nos dan estos espacios de que el Juan Pablo de antes se fue creando gracias a ellos mismos. Entonces solamente también queda reventar ahí. Yo también quiero que ahora sea recíproco para el próximo 30K. Tommy, que está reventando el negocio, sabemos que es un tremendo líder y quiero que lo pongan ahí en el comentario, en los comentarios, 30K, 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 porque yo sé que se viene ese resultado, porque sé que lo viene trabajando y no es un 10, porque hermano, sé que tú vas a saltar, ese 10 no te va a durar absolutamente nada. Vas a saltar directamente al 30 y para mí tienes todo mi respeto, toda mi admiración y sé que toda esta sala también tiene tu respeto, tu admiración porque eres excelente líder y excelente persona. Ya, gracias, hermano. Bueno, chicos, terminados por ahí, la verdad, agradecido con Juan ahí por su tiempo. Aprovecharlo ya el próximo Zoom que lo vean, seguramente ya 5K, ya 10K, porque Juan está volando, su equipo está volando y vamos a reventarlo. Entonces, ya ahí, chicos, damos por finalizado. Gracias, hermano, por tu tiempo. Salimos volados de información ahora a aplicar todo esto y a tener un cierre brutal, un cierre increíble y a reventar este cierre con esos rangos. Nos vemos, chicos. Un abrazo. Gracias, hermano. Chau, chau.